Buenas, este es el video correspondiente a lo que es el capítulo 4. En este capítulo 4 lo que veremos es la primera parte del tema 4, o más bien veremos lo que es la mitad del capítulo, no en cuanto a subtemas, sino en cuanto a composición de videos propiamente. Serán dos videos que estén disponibles con respecto a lo que es el capítulo 4. En este capítulo lo que se ve es lo que son mapas de Carnot y lo que son redes iterativas. Entonces en este primer video lo que abarcaremos serían los mapas de Carnot y posteriormente estaríamos abarcando lo que son las redes iterativas, cómo diseñarlas y cómo construirlas. Empecemos entonces. Vamos a crear inicialmente algunas definiciones que nos van a ayudar a lo largo de lo que es cuando veamos lo que son mapas de Carnot y además en general como información a la hora de construir tablas de verdad. Vemos entonces lo que es un min término. Como definición, un min término es un término dentro de una función lógica, ya sabemos que es una función lógica, que contiene todas las variables de la misma. Es decir, si una función depende de r, de s y de t, un min término sería algún valor o algún término que tenga todas las variables, o sea, r, s y t, en la forma de una AND, o sea, lógicamente hablándolo con una AND o a la hora de verlo ya un poco más de álgebra sería con un puntito, con un por, que lo leeríamos como una I lógica. Entonces, por ejemplo, para que esto quede absolutamente claro, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una función que se llama f, que depende de r, de s y de t. ¿Y cuál es su criterio? El criterio es r t' o s' t o rs. Y lo que vamos a hacer es representarla como min términos. ¿Por qué? Porque en este caso no está como min términos. ¿Por qué sabemos que no está como min términos? Porque hay al menos uno, en este caso los tres, pero hay al menos un término que no contiene las tres variables de las cuales depende la función. Entonces tenemos que hacer que dependan, o sea, que cada término que estemos viendo tenga el valor de r, de s y de t. ¿Qué hacemos en este caso? Por ejemplo, podríamos primero construir la tabla de verdad. Esta tabla de verdad, construirla directamente acá lo veremos más adelante. Entonces, podríamos hacerlo directamente de esa manera, como lo veremos más adelante, o bien, en general, el, el algoritmo o el procedimiento que nos va a funcionar para todos los casos en general sería que si nosotros sabemos que tenemos ya una función que, por ejemplo, en este caso es rt' o s''t o rs, que es la función que depende de r, s y t, ya denominamos f. ¿Qué hacemos? Vamos a ver en cada término cuál valor es el que hace falta. Entonces, lo que haremos es como un análogo a lo que era cuando veíamos álgebra clásica, lo que era como racionalizar o porque lo que hacíamos era multiplicar por uno. Entonces, ¿por qué decimos que vamos a hacer eso? Porque, por ejemplo, en este primer término, aquí tenemos r y t, pero ¿cuál no tenemos? No tenemos s. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es venir y multiplicar por s o S'. ¿Y cuánto es S o S'? Es 1. Entonces no estamos alterando el resultado. De igual manera, en el segundo término tenemos S'T. Entonces metemos a la izquierda para mantener lo que es el orden de precedencia R o R'. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos multiplicando por 1. Y de igual manera al final lo que hacemos es agregar la variable faltante, que en este caso sería t, porque la función depende de r, de s y de t. Y lo que hacemos es multiplicar por t o t'. Y listo, luego ¿qué hacemos? Distribuimos. Nos va a quedar entonces r, s, t', que es el que tenemos aquí. Luego nos va a quedar r, s', t', es el que tenemos aquí. R, s', t, que es el que tenemos acá. Luego r', s', t, que es el que tenemos acá. Luego tenemos rst por acá y rst' por acá. Podemos aquí aplicar alguna propiedad, por ejemplo, de idempotencia, si hay algún término repetido similar, y ya tendríamos entonces esta misma expresión, en vez de estarla reduciendo, la estamos expandiendo. Y a esto le llamamos entonces expansión en min términos de esta función. ¿Por qué? Porque todo elemento que tenemos acá está representado por todas las variables que componen la función. Además,
como una AND cada uno de estos términos. Luego, además, ¿qué vamos a poder decir con respecto a esto? Recordemos que, por ejemplo, si nosotros tomamos los valores de R, S y T como valores en decimal, no sé, por ejemplo, que el 000 implica el 0, entonces, en este caso, para que quede claro que esto sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿qué hacemos? Cada uno de esos podemos denominarle un min término. Entonces, este sería el min término 0, este sería el min término 1, el min término 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí que ya lo que hicimos fue mostrarlo en la expansión en min términos. ¿Qué, ¿A qué número de min término corresponde este R', S''T? Entonces, si buscamos R', S''T sería cuando R es 0, cuando S es 0 y cuando T es 1. Entonces sería el 0, 0, 1. ¿Y a cuál min término hace referencia a eso? Si empezamos en 0 y luego este que sigue, sería el 1. Entonces sería M1. Y lo denotamos acá con una M minúscula 1. Con un procedimiento análogo podemos encontrar o darnos cuenta que este es el min término número 4. ¿Por qué es el min término número 4? Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4. Si ese es el número 4, este vemos aquí que sería R, S', T'. Y efectivamente vemos que este es R, S', T'. Entonces podemos escribir esa función como que es igual al min término 1 o el min término 4 o el 5 o el 6 o el 7. Y podemos escribirlo de una manera consumatoria y a esto le vamos a denominar la forma compacta de la expansión en min términos. De manera análoga a lo que acabamos de ver, existe lo que es el concepto de max términos, que es igual pero diferente, digamos. Entonces, leemos la definición. ¿Qué es un max término? Es un término dentro de una función lógica que contiene todas las variables de la misma en la forma de una hora. Anteriormente lo que estábamos hablando era una AND, ahora veremos qué es una hora. Entonces, si nosotros queremos representar una función que ya tenemos definida o ya tenemos incluso reducida y no la vemos como ni min términos ni max términos, ¿qué tenemos que hacer para nosotros lograrla ver como como un conjunto de max términos? O sea, que cada término esté representado por una hora, por sumas. En este caso lo que vamos a hacer es basarnos en la función negada. Entonces, ¿qué es la función negada? Usualmente nosotros cuando encontramos cuando una función se hace verdadera, lo que andamos buscando es cuando esa función se hace 1. Pero en algunos casos no podríamos no aplicar eso. Entonces, ¿por qué podríamos no aplicar eso? Porque tal vez lo que andamos buscando es cuando la función es 0 o es totalmente válido. Por ejemplo, buscar cuando la función es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos los términos que se asocian con este 0 directamente. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me encuentro acá? Que f', este prima de acá es súper importante, es igual a, y aquí lo que pongo son los elementos que me generan ceros en la función. ¿Cuál es el elemento que me genera cero? R', S', T', o R', S, T', que es el que tenemos por acá. O, este último sería R', ST, que es el que tenemos por acá. Luego, ¿qué podemos aplicar? Pues lo que podemos hacer es aplicar el negado a ambos lados. ¿Y cómo aplicamos el negado a ambos lados en este caso? Pues simplemente, así como en tal vez una ecuación clásica y lineal podríamos elevar al cuadrado a ambos lados, en este caso el negado también es una propiedad que ya sabemos que podemos aplicar a ambos lados. Entonces, por una propiedad también sabemos que el negado del negado es la función original y así tenemos la función original. ¿Y qué hacemos con este negado de acá? Este negado de acá, por la propiedad de De Morgan, lo podemos introducir y cada una de estas sumas se nos convierte en una AND. Pero además, a cada una de estas le va a quedar el negado. Y ese negado, además, otra vez por De Morgan, perdón, podemos introducirlo. Entonces nos va a quedar R o S o T y metemos el De Morgan que le quedaba a este término también. R, S', T, aquí una I, y metemos el De Morgan de este término también, que sería R, S', T'.
Y entonces en este caso lo que tendríamos sería una expansión en max términos, lo cual vean que tenemos términos, aquí en este caso tenemos tres términos, y cada uno de esos términos, ¿cómo está unido? Con una OR. Aquí tenemos, estos son unidos con OR, estos son unidos con OR y estos son unidos con OR. Y bueno, acá estaba nada más en grande la explicación. Esta era como la explicación de que a esto finalmente le llamamos una expansión en max términos, y de manera análoga nosotros podemos encontrar o relacionar cada uno de estos como un max término, que en ese caso lo denotamos con una M mayúscula. Y esa M mayúscula, pues, ¿qué significa? Por ejemplo, si tenemos este R, S y T, ¿a qué hace referencia el R, el S y el T cuando los tres están activos? Entonces sería el max término número 7 por, ahora, ¿cuál usamos ahora? El 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5, vean que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sería R, S', T. Y aquí tenemos R, S', T, que sería el max término número 5. Finalmente, podemos comprobar también lo que es el max término número 4, que sería R, S', T'. Que el número 4 en este caso sería este, que sería R, S', T'. Y entonces, a esta manera, con este símbolo de productoria, con una M mayúscula, del 4, 5 y 7, aquí simplemente por orden de menor a mayor, no hay ningún problema porque es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, y a esta forma entonces le denominamos la forma compacta de la expansión en max términos. Y entonces, de lo que acabamos de ver de min términos y max términos, ¿cuál es la diferencia radical? Que los min términos, para empezar a lograrlo, utilizamos los unos de esta función f, y lo que son los max términos utilizamos los ceros, porque a conveniencia nos queda mejor. ¿Se podría a partir de los unos llegar a encontrar los max términos? Probablemente sí, pero el camino algebraico con álgebra booleana para llegar a ello probablemente sea bastante extenso. Ahora hablaremos de lo que son las 8 formas estándar. Cuando se representan circuitos, podemos crear como dos niveles de circuitos. Entonces puede existir un primer nivel que esté compuesto, por ejemplo, por compuertas AND, y tal vez otro segundo nivel que esté compuesto por compuertas NOR, que sería el primer caso de los que aquí tenemos señalado. En general, existen 8 formas que denominamos estándar. ¿Y por qué estándar? Porque son las más utilizadas o porque son las más, eh, no sé, vistas en los circuitos, como queramos llamarle. Entonces, acá lo que agregué a manera de imagen es lo que es un chipcito. Este chipcito de por acá, que tenemos a la izquierda arriba, podría ser perfectamente este que está acá, este empaquetado. Entonces tiene 8 patillas. Una patilla hace referencia a VCC. De hecho, ahí está pegado el rojito. Esta patilla de aquí está pegado a ground, a tierra, que está de aquí. Y, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que esto es una compuerta de las que ya hemos visto en el curso. Entonces, que si por las patillas 13 y 12 entran un par de valores lógicos, en la patilla 11, o sea, esta patilla de acá es la 13, esta es la 12 y esta es la 11. En esta va a salir la AND de estas dos. Y así es lo que usualmente vemos. O sea, todo lo que vemos al final puede representarse físicamente porque existen construcciones de estos. Ahora pasémonos ahora a continuar lo que son las 8 formas estándar. De las 8 formas estándar vamos a tener 4 y 4. O sea, 4 que vamos a obtener partiendo de los ceros y 4 que vamos a obtener partiendo de los unos. Las que son partiendo de los ceros las denotamos en este orden porque van a ir apareciendo conforme vayamos aplicando operaciones algebraicas booleanas en ese orden precisamente. Y así con respecto también a los unos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta tabla de verdad y nos dicen, quiero, por ejemplo, la representación de esos con respecto a una OR AND o a una AND OR, que podría existir perfectamente, ¿qué es lo que hacemos? Encontrar un primer nivel que tenga una OR o una AND, según nos lo pidan. Y en el segundo nivel, ¿qué es el segundo nivel? El que une todas estas OR que nosotros teníamos. Entonces podríamos tener todas esas OR unidas con AND o todas esas OR
o estas AND, perdón, unidas con OR. A estas que denotamos en negritas, además, le llamamos formas canónicas. Entonces, tenemos una forma canónica que se llama producto de sumas. ¿Y por qué se llama producto de sumas? Porque al final lo que tenemos es una multiplicación de un montón de términos que internamente son sumas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos A más B por B más A', por decir algo. En ese caso lo que tenemos es un producto de sumas. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando sumas. Y la otra opción que tenemos es la suma de productos, que es la que estamos acostumbrados a ver cuando partimos de los unos. ¿Por qué? Porque sería como, en este caso, R', S', T, esos tres elementos de R, S y T se están multiplicando. Y luego decimos O, que es el segundo nivel, otra AND, R, S', T', o R, S', T, y así sucesivamente. Entonces ese sería el caso en que tenemos suma de productos. Estas 8 formas, como ya les comentaba, las dividimos entre 4 y 4 porque algunas podemos encontrarlas a partir de los ceros y otras a partir de los unos, perdón. Entonces pasemos a un ejemplo concreto para despejar algunas dudas. Si por ejemplo nos solicitan que encontremos las 8 formas estándar para una compuerta O exclusiva, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a representar la O exclusiva, que en este caso aquí les coloco lo que es la tabla de verdad, ya la conocemos, que simplemente es verdadero cuando hay una cantidad impar de unos en sus entradas. Entonces, A O exclusiva, B cuando es 0, 0, da 0. Cuando hay una cantidad impar de unos en las entradas, se activa la salida, perdón, o sea, es verdadera. Y cuando hay una cantidad par de unos, pues no, solamente sabemos que es cuando es una cantidad impar de unos. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, el 1 es impar, entonces se activa la salida. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es primero estas 4, AND OR, luego NAND NAND, luego OR NAND y luego NOR OR. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente para encontrar la primera, que sería la suma de productos, no hay que hacer nada más que lo que ya estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál sería este término? A'B. ¿Cuál sería este término? AB'. ¿Qué es lo que colocamos acá? A'B o AB'. Y listo. Ahí ya tenemos lo que es la primera forma, que es, en este caso, lo que es una AND OR. Luego, la siguiente manipulación que tenemos que hacer, ¿cuál es? Vean que aquí lo que hacemos es negar 2 veces. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando niego algo 2 veces me queda el mismo valor original. Entonces no estoy alterando la expresión. Entonces, ¿qué hacemos luego? Cuando yo tengo esto acá, lo que hago es ingresar este valor de aquí, por ejemplo, este negado, aplicando De Morgan a cada término de los internos. Entonces, ¿qué pasa con ese negado? Ingresa a cada uno de estos términos y además me altera esta suma en una multiplicación. O dicho diciéndolo lógicamente, altera esta OR convirtiéndola en una I lógica. Entonces, ese negado entra con este y entra con este. Entonces, ¿qué tenemos ahora en este momento? Lo que tenemos es estos se unen por una AND. Y si lo niego, tengo una NAND. Luego, este también tengo una AND, que si lo niego, tengo una NAND. Y a su vez, cada uno de esos términos, yo los estoy uniendo por una AND que por fuera tienen un negado, o sea, una NAND. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un primer nivel de NAND y un segundo nivel de NAND también. Luego, para continuar con lo que es la tercera de estas formas, lo que hacemos es ingresar estos negados internos que tenemos. Aplicando De Morgan nuevamente, se le aplica aquí a negado negado, porque entró este negado con este y quedó la original. O, ¿por qué? Porque aquí antes había un por y ahora vamos a tener una OR. B negado. El AND de acá se mantiene. De igual manera metemos este negado con este, entonces quedaría A negado o B. Y listo, ¿qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es
una OR en este término, una OR en este término y el segundo nivel sería una AND negada, o sea, una NAND, que sería este tercer caso de acá. Para finalizar, para encontrar nuestra NOR OR, que sería este caso partiendo de los unos, lo que hacemos simplemente es agregar o ingresar este negado que tenemos a este lado. Si agregamos este negado, ¿qué nos quedaría? Pues que cada elemento de esos tendríamos esto de acá, lo negamos, y este I de acá se convirtió en una OR. Entonces en este caso tendríamos una OR negada, o sea, una NOR. Aquí también lo confirmamos, tenemos una OR, pero negada, o sea, una NOR. Y después el segundo nivel está unido por simplemente una OR, que es este de acá, este más que representa eso. Y en ese caso ya entonces habríamos encontrado lo que es una NOR OR. Acá además mostramos lo que son los esquemáticos de estos ejemplos. Por ejemplo, este primero decíamos que era la AND OR. Entonces vean que aquí los inversores no los contamos. En el primer nivel verificamos este primero para hacerlo paso a paso. En el primer nivel vemos un conjunto de ANDs y luego un conjunto de ORs, que fue lo que decíamos acá. ¿Cómo sabemos que esto está correcto? Bueno, vamos a ver. Inicialmente, según esto, tiene que entrar un anegado y una B a una AND. Entonces, aquí entra anegado porque pasa por el inversor. Aquí entra anegado. Aquí viene P pura. Y luego el otro término es un A y B negado. Entonces, en la otra AND lo que viene es un A puro y un B negado. Y entra acá. Y luego el resultado de estos dos, que serían este y este, lo unimos por una OR, que sería este de acá. Ahora revisemos solamente para también no utilizar solamente el caso básico, el último, por ejemplo, que es después de todas las operaciones. En este caso nosotros tenemos un nivel de ORs y luego un negado, o sea, eso es un nivel de NORs. Entonces, este elemento de acá son NORs y este elemento de acá son ORs. ¿Por qué? Porque al final solamente tenemos una OR ahí trabajando. Entonces, verifiquemos que está entrando a cada NOR lo que tiene que entrar. ¿Qué tiene que entrar a cada NOR? En este caso tiene que entrar A y B', o sea, una I de unión, no una I lógica en este caso. A ver, A y B', ¿dónde está? En esta NOR. Aquí está entrando A en esta y la B' está entrando por acá. Luego, ¿qué tenemos? En este caso tenemos un A' y un B. Entonces tenemos el A' entra acá y el B también entra por acá. ¿Y qué hacemos al final? Todo eso lo unimos con una OR, que es esta compuerta del segundo nivel que tenemos. De manera análoga, podemos realizar el mismo análisis para lo que es para encontrar las otras cuatro formas estándar, en este caso también para lo que es la O exclusiva. Construimos la tabla de verdad, pero ¿qué hacemos para las otras, para estas cuatro? Lo que tenemos que hacer es partir de los ceros. Entonces, cuando partimos de los ceros, ¿qué hacemos? XOR negado, o sea, nuestra función se llama XOR, pero la negamos. ¿Y cuáles son los valores que a mí me dan ceros? Porque estoy encontrando los negados. Sería esta de acá, que sería A'B', que es el término que coloco acá, y AB, que es el término que coloco acá, que es el que me está dando un cero. ¿Por qué uso ceros? Porque yo estoy buscando aquí los negados, entonces uso más bien los contrarios. ¿Qué hacemos en este caso? Pues simplemente o aplicamos el negado a ambos lados o pasamos el negado hacia el otro lado. Es equivalente en este caso, ¿verdad? Luego de eso, bueno, primero que ya con este primer caso ya teníamos lo que era una AND-NOR. ¿Por qué? Porque ya incluso en este caso, no, en este caso lo teníamos como la forma clásica, pero no tenemos todavía o sea, no habíamos pasado el negado, entonces no podíamos decir que encontramos una forma estándar, porque las formas estándar trabajan sobre la función como original. En este caso aquí tenemos una AND en el primer nivel, entonces unimos A'B' con una AND, unimos A y B con una AND, y luego al final le colocamos una OR, pero lo negamos al final, o sea, eso es una NOR. Entonces sería este caso de acá.
Si agarramos ese negado y lo introducimos en cada uno de estos elementos, ¿qué obtenemos? Obtenemos que nosotros agarramos esto de aquí, es una AND que está negada, esto de aquí es una AND que está negada, o sea, tenemos un primer nivel de NANDs y el segundo nivel simplemente es una ilógica, o sea, una AND, que sería este segundo caso de acá. Para encontrar una de las formas canónicas, que sería en este caso la OR AND, lo que hacemos posteriormente es agarrar este negado e introducirlo. Si lo introducimos, ¿qué nos queda? Aquí un A o B y A' o B'. Entonces tenemos que el primer nivel está con ORs y el segundo nivel está con una I. Por eso en este caso le denominamos OR AND. Posteriormente, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a este punto para encontrar las siguientes, que serían la que sería una NOR, sería el cuarto caso, lo que hacemos es negar dos veces y agarramos solamente uno de esos negados para aplicar De Morgan. Entonces introducimos este negado primero a este de acá y a este de acá, y entonces nos cambiaría este por de acá o esta I lógica en esta O lógica. Entonces quedaría A o B negado o A' o B' negado y todo negado. Entonces en este caso vean que tenemos acá una OR negada y una OR negada, que sería el primer nivel. Y el segundo nivel, que es el que une cada uno de estos términos, sería una OR, que al final por fuera también lo estamos negando. Entonces estamos obteniendo lo que es una NOR. Les invito en este momento a que hagamos un pequeño descanso, un break, estiremos brazos, estiremos piernas, pónganse de pie y pueden ponerle pausa, hacer una pausa activa para luego continuar con lo que es el video de la clase. Continuamos con lo que es un ejercicio sobre la materia que acabamos de ver. En este caso nos dice hallar la forma producto de sumas para la siguiente función y nos dan esta función que ya la tenemos conocida. En este caso además lo que veremos es cómo pasar de esto directamente, haremos dos formas, pasarla directamente incluso también a tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un producto de sumas? Si nos vamos a la materia anterior, para acá, un producto de sumas, vamos a denominarle producto de sumas a varios términos multiplicándose que internamente lo que tienen adentro son sumas o podemos decir que adentro lo que tienen son os lógicas. Entonces, sabemos que entonces productos de suma, ¿de dónde lo hacemos? Partiendo de los ceros. Entonces, si lo hacemos partiendo de los ceros, nosotros, ¿qué hacemos primero? Podríamos construir la tabla de verdad, pero ¿cómo construimos esta tabla de verdad? Entonces, esta sería la manera. Nosotros sabemos que tenemos un RT', pero no tengo ningún otro valor. ¿Por qué no tengo ningún otro valor? Porque entonces la interpretación que debemos darle es que con solamente que se cumpla RT', ya los valores van a ser 1. Entonces, ¿dónde encuentro yo un RT'? Significa que el R es 1 y el T es 0. Entonces sería, si el R es 1 y el T es 0, estos dos no me van a importar porque no aparecen y ambos los coloco en 1. Listo. Va el siguiente, S'T, o sea, donde S es 0 y T es 1. S es 0 en estos cuatro valores de aquí. Pero donde T es 1, en este de acá coloco este 1 y donde además T es 1, en este de acá, sería S0, T1, lo coloco en 1, ya de hecho este lo había colocado con el anterior. Y además falta un término, el que es RS. ¿Y cuál es RS? Pues donde R es 1 y S es 1 y listo. Sin importarme la T, voy a colocar unos en F. Entonces, R es 1 y S es 1 también. O sea, aquí abajo. Entonces, estos dos también van a ser 1. Y los restantes 3 que me quedaron solitos van a ser 0 y listo. Así construimos una tabla de verdad desde esta función lógica que no está como expansión en términos. ¿Por qué no está así? Porque hay al menos uno, en este caso los tres valores que no tienen todas las variables de las que depende la función. Que en este caso sería R, S y T.
Luego de que ya tenemos eso, como me piden lo que son el producto de sumas, lo que tengo que hacer en este caso es partir de los ceros. Entonces, si yo sé que tengo que partir de los ceros, ¿qué hago? F', que depende de R, de C y T, será igual a, ¿cuánto es este que depende de los ceros? Sería R', S', T'. Lo coloco acá. El que sigue, R', S, T'. O sea, R', S, T'. Lo coloco acá. O, y el último que me queda sería este, sería R', S, T. O sea, R', S, T. Posteriormente lo que aplico es negar a ambos lados, el negado del negado es la función original y en este caso, este negado de acá lo introduzco en cada uno de estos términos. Eso me convierte estas ORs en ilógicas y además esos negados que tiene cada término lo introduzco de nuevo y me cambia estas is por os y además me cambia no el signo, porque en este caso no tenemos signo, sino si está negado, se le quita el negado, y si no está negado, vuelve negado. Entonces, en este caso quedaría R, S, T. Estaban negados los tres, ahora están sin negar. En este caso teníamos R', S, T', y ahora lo que tendríamos sería R, S', T. Y así sucesivamente, en este caso, para finalizar, teníamos R', S, T, y ahora tenemos R, S', T'. Ahora empezaremos a ver lo que es los mapas de Carnot. Antes de ver propiamente lo que sería un mapa de Carnot, vamos a aprender lo que es la construcción de estos. Por ahora este slide está lleno de cosas extrañas, entonces poco a poco empezaremos a desmenuzarlos. Por acá a la izquierda lo que tenemos es una tabla de verdad. Entonces una tabla de verdad de 16 elementos que vamos a hacer que vamos a utilizar para trabajar estos casos. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Pues una tabla de verdad construida, ¿verdad? Ya como las conocemos, desde el 0 hasta el 15, porque vamos a utilizar 4 variables, A, B, C, T, y una salida F, que aquí yo nada más al azar puse unos y ceros, sin ninguna razón en particular. ¿Qué tenemos? Cuando hablemos de construir mapas de Carnot de una variable, lo que vamos a hacer es este elemento de acá. Este cuadrito es el mapa de Carnot propiamente. Cuando hablamos de construir mapas de Carnot de dos variables, lo que vamos a construir es esto de acá. ¿Y qué significa esto? Vamos a empezarlo desde la primera. Que por ejemplo, cuando nosotros tenemos una única variable, ¿cuáles son las dos posibilidades que tiene una variable lógica? Que es 1 o que es 0 y listo. Entonces, esta A de acá indica que todo lo que esté debajo de ella, o sea, solamente este elemento de aquí, es donde estará representado el valor de A. Y este de acá que no tiene A sería el que estará representando A'. ¿Por qué en este caso solamente dos? Porque solamente tenemos una variable. ¿Qué pasa entonces cuando tengamos dos variables? ¿Cuántos elementos vamos a tener? Pues con dos variables ya sabemos que vamos a tener 2 a la 2 elementos, o sea, 4 posibles combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones que tendríamos con A y B? Pues tendríamos A', B', y A'B, AB' y AB. Todas las 4 combinaciones. ¿Cómo construimos un mapa de Carnot? De esta manera. Aquí vamos a tener las 4 combinaciones. Si lo colocamos en lo que es formato decimal, por ejemplo, este elemento de aquí, o más bien, estos dos de aquí representan al A, o sea, donde A está en 1, y aquí estos dos donde A está en 0. Estos dos de acá representan cuando B está en 1, porque vean que aquí lo estamos abarcando, y estos dos de acá representan cuando B está en 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos A'B' en una tabla de verdad, cuando pasa el caso de que es A'B', en realidad, por ejemplo, acá A'B', y si estuviéramos utilizando solamente dos de estas, A'B' estaría representando el 0. Entonces, vean que, por ejemplo, ¿cuál de estos 4 cuadritos representa A'B'? Yo sé que estos dos representan A'. ¿Por qué? Porque estos representan A, que es donde está abajo de A. Entonces estos serían A'. Y además sé que estos dos representan B. Entonces sé que estos de acá representan B', estos dos de los bordes. Entonces si yo quiero encontrar un lugar donde está A' y B' representados, sería este de acá. Y ese es el 0 y estos son los min términos que yo coloco aquí a la par para que quede mucho más claro en dónde encontrarlos. Si
no son dos variables, sino más bien son tres variables, por ejemplo, A, B y C, con ese orden de precedencia, porque esto es súper importante. Esta será la manera de construir un mapa de Carnot. Nosotros durante el curso siempre utilizaremos esta convención. Si tenemos que construir un mapa de Carnot de tres variables donde C es la menos significativa, la C irá aquí abajo, la de en medio irá aquí arriba a la derecha y la más significativa irá en lo que es la fila de abajo. Entonces, por ejemplo, esta sería la representación de un mapa de Carnot. Y aquí a la derecha lo que yo coloco son las relaciones con los mil términos propiamente. Entonces, si a mí me dicen coloque un mapa de Carnot, la expansión en mil términos, y me sale ahí sumatoria de los mil términos 1, 4 y 5, entonces yo voy coloco unos en el valor 1, 4 y 5. O sea, en este y en este pongo unos. Y ahorita veremos para qué es que necesitamos colocar esos unos. Además, podemos ver lo que es el mapa de Carnot de cuatro variables. El mapa de Carnot de cuatro variables simplemente lo tendremos para cuando tengamos 16 combinaciones distintas. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas las combinaciones posibles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar este valor de aquí, el 11, que sería A, B', C, D, vamos a ver si es verdad que el 11 está aquí. Entonces, si yo quiero representar esto, este de acá, ¿verdad? Es este cuadrito de acá. Con este con respecto de acá, vamos a tener que ver si ese cuadrito de ahí cumple que está en A, que no está en B, que sí está en C y que sí está en D. Entonces, aquí podemos decir, ¿está en A? Sí, estas dos son las de A, estas dos de acá, entonces esta está en A. No está en B, correcto, ¿por qué? Porque las dos de B son estas de aquí, entonces esta está en B'. Además, está en C, sí, porque las de C son estas dos de acá, entonces está en C. Está en D también, porque estas dos son las de D. Entonces, en este caso, sí se cumple que este es el 11 y que está representado por A, B', C y D. Y así también se podría corroborar para cualquier valor, porque esto no es necesario, eventualmente de tanto usarse uno se los aprende de memoria, pero siempre es bueno tenerlos ahí como una ayuda. Acá está la explicación de a dónde hace referencia cada valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos una variable, aquí es importante hacer notar que con este nivel de precedencia, si tenemos la de la menos significativa, irá abajo en el centro. La siguiente, que sería la C, iría arriba a la derecha, los dos de la derecha. La siguiente, que sería la B, sería a la derecha en el centro, que serían estos dos de acá. Bueno, estos 8 de acá, estos 8 cuadritos. Y la A, que sería la más significativa, las dos filas inferiores. ¿Dónde está A y dónde está A'? Bueno, en este caso, como a esta está A, todos estos 8 elementos tienen A y estos 8 elementos tienen A'. ¿Dónde está B y dónde está B'? Estos 8 elementos de acá tienen B y estos 8 elementos de acá son B'. C' y C, ¿dónde están? Estos 8 de acá son C y estos 8 de acá son C'. Y de manera análoga con D serían estos de acá serían D y estos de acá, los bordes y las columnas de la izquierda y la derecha serían D'. Eso simplemente para que quede claro a qué hacen referencia cada una de estas letras. Esa es la manera de cómo construiríamos un mapa de Carnot. Después de que lo construimos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ese mapa de Carnot lo construimos para encontrar la función lógica mínima que nosotros deseáramos. Por ejemplo, actualmente nosotros agarramos una expresión lógica y le aplicamos propiedades, que idempotencia, que elemento 1, que de Morgan y hasta llevar y varias de estas y sucesivamente hasta llegar a un punto donde no se puede reducir más, o sea que la simplificamos al máximo. En este caso lo que estamos haciendo mediante mapas de Carnot o lo que vamos a lograr hacer es encontrar de una manera directa, si lo hacemos correctamente, cuál es la función mínima que se logra. Esa es la utilización o el principio importante de lo que son mapas de Carnot. Veamos entonces lo que es el concepto de implicante. ¿Qué es un implicante? Un implicante, básicamente, en resumidas cuentas, va a ser un cuadrito
de 2 a la n valores. Entonces, la definición formal acá se dice, un implicante es un conjunto de 2 a la n celdas con n entero, lógicamente adyacentes se pueden unir en un solo conjunto llamado implicante y elimina n variables en el término de la función. Por ahora esto podría ser un poco extraño o confuso. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Tenemos una función que depende de a y de b y tiene esta expresión de acá, esta expresión lógica, que sería a'b' o a'b o ab'. Si nosotros queremos pasar de esto a un mapa de Carnot, lo que tenemos que hacer es buscar dónde está este min término, o sea, a'b'. Yo sé que estos dos de aquí a la izquierda me representan a'. ¿Por qué? Porque no está A, están estos dos de la derecha. Y además, ¿cuál otro tengo que buscar? Que sea A' y B'. O sea, entonces sé que es A', alguno de estos dos, B', este de acá, porque este tiene B. Entonces ya coloqué este acá, entonces llego y pongo este 1 acá. Luego de hacer eso, voy a buscar entonces el otro término, que sería A'B. Busco dónde es A', o sea, alguno de estos dos. Y ahora, ¿dónde es B? Acá estos de aquí, pero la intersección sería con respecto a este. Entonces coloco este 1 de acá. Luego, o A, B'. Entonces sería A, alguno de estos dos. Y B', este uno de acá. ¿Por qué? Porque aquí estos dos del centro serían B y estos dos de los bordes serían B'. Entonces este de acá propiamente sería A, B'. Y colocamos un 1. Que haría referencia a este término de acá propiamente. Luego, eso es cómo construimos el mapa de Carnot. Hasta ahí no hemos resuelto nada, o al menos no por ahora. Después de que ya se tiene construido lo que es el mapa de Carnot, lo que hay que hacer es, bueno, en este caso no vamos a resolverlo propiamente, vamos a solamente lo que es explicar el concepto de un implicante encontrando implicantes en este caso. Entonces, ¿qué es un implicante? Lo habíamos dicho, un conjunto de 2 a la n celdas lógicamente adyacentes. Entonces, que sean lógicamente adyacentes, hay dos maneras. Primero, que es la que vamos a ver por ahora, que sean físicamente adyacentes, o sea, que estén uno a la par del otro. Y la otra manera sería que sean no físicamente adyacentes, pero que sí cumplen que sean lógicamente adyacentes. Y eso es que solamente cambia una variable de uno a otro. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es encerrar o hacer cuadritos o rectangulitos siempre y cuando sean del tamaño 2 a la n. Los más grandes que podamos realizar, tal que todos los términos queden totalmente abarcados. Entonces, por ejemplo, yo en este caso puedo encerrar este que coloqué aquí en verde porque es un implicante de 2 a la 1, o sea, de dos elementos. ¿Y cuál sería ese implicante? ¿Cómo yo podría escribirlo? En este caso lo que tenemos que conseguir es ver qué tienen en común todos estos elementos. ¿Qué tienen en común con respecto a A y a B? Hay que ver si están en A o en A', si están en B o en B'. Alguno de todos tiene que coincidir. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo ver yo aquí? Que no puedo colocar nada de B o de B'. ¿Por qué? Porque comparte un elemento que está en B y otro elemento que está en B'. ¿Por qué? Porque estos dos elementos serían los que representan a B y estos dos de los extremos serían los que representan a B'. Entonces la variable B en el implicante verde no aparecerá. Ahora, con respecto a A, ¿tienen algo en común? Ambos están en A'. Sí, entonces ese elemento o este implicante en este caso será A', y así es como le denominamos. De manera análoga sucede con el azul, pero con el azul aprovechamos esta ocasión para aclarar lo siguiente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, vamos a devolvernos un poco. Cuando estamos hablando de lo que son mapas de Carnot, este mapa de Carnot, aunque los veamos en dos dimensiones, o sea, uno a la par del otro, tenemos que imaginárnoslo como una dona o como un toroide, como quieran llamarle. Entonces, este elemento de aquí, este cuadrito de aquí, está a la par de este. ¿Por qué? Porque yo puedo doblar
este cuadro y hacerlo como una dona. De igual manera, por ejemplo, toda esta fila, perdón, esta columna de acá está justo a la par de esta de acá, porque si yo agarro esto y lo doblo como una dona, quedan a la par. Entonces, en este caso, ¿qué hago yo? Yo puedo agrupar este uno de acá con este uno de acá. Y ahora sí, ¿por qué puedo hacer eso? Porque esto es un cuadrito o un rectangulito en este caso de tamaño 2 a la 1, o sea, de tamaño 2. Y busco qué tienen en común. ¿Tienen en común algo de A? No, ¿por qué? Porque este uno está en A y este está en A'. Entonces, no podemos decir que tienen en común algo de A. ¿Tienen en común algo de B? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque los dos están en B'. Entonces, el azul, en este caso le denominamos B'. Y esos serían dos implicantes que hayamos encontrado en este momento. Ahora tenemos este ejemplo de acá. En este ejemplo de acá, lo que haremos será encontrar lo que son los implicantes de igual manera. Entonces, por ejemplo, acá primero. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar lo que es el mapeo desde lo que es la función lógica hasta lo que es el mapa de Carnot. Entonces, por ejemplo, los colocamos siempre de esta manera. Entonces, normalmente en mil términos para que sea más fácil lo que es el mapeo de acá hacia el mapa. Colocamos el mapa X, Y, Z respetando el orden de precedencia. Entonces buscamos X', Y', Z'. Entonces sería X' sería alguno de estos cuatro, donde es no X. Luego, donde es Y' sería alguno de estos dos, donde es no Y. Y Z' sería este, que es donde es no Z, porque aquí Z abarca estos cuatro. El siguiente sería X', Y, no Z. Entonces sería X', alguno de estos cuatro. Y, alguno de estos dos. Z' sería este. El que sigue, X', Y, Z. X', alguno de estos cuatro. Y, alguno de estos dos. Y Z', perdón, Z en este caso sería este de acá. Estamos representando este tercer término. El cuarto sería X, Y', Z. X, alguno de estos cuatro. Y', alguno de estos dos. Y Z' sería este en este caso. ¿Por qué? Porque el Z representa esto de acá y el Z' se representa por las dos columnas de la izquierda y la derecha. Y para finalizar de construir el mapa de Carnot, necesitamos encontrar dónde colocar el X, Y', Z. X, alguno de estos cuatro, Y', alguno de estos dos, y Z sería este uno de por acá. Aquí realmente deberíamos colocar ceros, pero usualmente no lo hacemos. Con los unos es suficiente porque vamos a empezar a hacer cuadritos y rayas encima, entonces entre menos o entre más limpio podamos tener el mapa de Carnot, mucho mejor para nosotros. ¿Qué hacemos en este caso? Acá lo que tenemos ya sería la solución. Andamos buscando todos los implicantes que podamos encontrar, los más grandes que podamos hacer en este caso. ¿De qué tamaño tienen que ser? Pueden ser de tamaño 2 a la 0, o sea, de un elemento. Pueden ser de tamaño 2 a la 1, o sea, dos elementos. De 2 a la 2, o sea, 4 elementos. De 2 a la 3, 8 elementos y así sucesivamente. Pero siempre tienen que ser de tamaño 2 a la algo. Entonces, nunca, bueno, ese algo siendo un valor entero, nunca podemos encontrar o armar un implicante que sea de tamaño de 3 elementos o de 5 o de 7 o algo similar. Siempre tiene que ser 2 a la algo. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, según sea el caso. ¿Qué hacemos en este caso? Si yo armo este implicante de acá, por ejemplo, este verde, ¿qué tiene en común él? Él tiene en común que está todo en no X, porque está todo aquí arriba. Las X están aquí abajo y las no X están arriba. ¿Qué más tiene en común? Que todo está en Y. ¿Tiene algo de Z en común? No, porque este está en Z y este está en no Z o en Z', como queramos llamarle. Entonces, ese implicante verde lo escribimos como X', Y. Luego, el anaranjado unimos este de acá con este de acá. ¿Qué tienen en común? Tienen en común no X porque los dos están en la fila de arriba.
¿Qué aparte de eso que tienen en común? ¿Tienen en común algo de Y? No, porque este de acá está en Y este está en Y'. Entonces la Y no va a aparecer. ¿Tienen al común algo de Z? Sí, porque estos cuatro de acá son Z y estos de acá son Z'. Y este que estamos observando con el anaranjado, ambos están en Z'. Luego el azul. El azul tenemos este de acá. ¿Qué tienen en común? Tienen en común X porque todo está en X. Además tienen en común Y' porque todos los dos están en no Y. Y no tiene nada de Z, ¿por qué? Porque este está en Z y este está en no Z. Entonces no cumple. Y para finalizar, el implicante morado sería que armamos con este de acá. Incluso podríamos decir, no era necesario porque, no sé, nosotros no, o sea, ya habíamos encerrado todos los unos, pero siempre cuando resolvemos vamos a encontrar todos los implicantes que no formen un subconjunto de otro. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un implicante este uno solito. Sí, sí podría. ¿Y cuál sería el valor? Y sería x, y, z. Pero, ¿por qué no lo hago? Porque en este caso, perdón, x', y, z. Pero en este caso no lo hago porque ya este elemento de aquí está abarcado dentro del verde. En cambio, este morado no está abarcado como un todo dentro de otro grande. Por ejemplo, si aquí hubiera un 1 y yo abarco estos cuatro de acá, de ahí no hubiera tenido que hacer ni este azul ni este morado. ¿Por qué? Porque ya esos estarían abarcados dentro de uno más grande. Entonces, ese morado, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Tienen en común algo de X? No. ¿Por qué? Porque hay un elemento en X y hay otro elemento en no X. ¿Tienen en común algo de Y? Sí, ambos están en no Y. ¿Tienen en común algo de Z? Sí, ambos están en no Z. Entonces, el valor, o más bien, como escribiríamos el valor de ese implicante sería Y', Z'. La X no aparece. Y ahora que mencioné que la X no aparece, recordemos la definición que habíamos dado inicialmente. Elimina n variables en el término de la función. ¿Y cuál era n? El valor del cuadrito que estemos haciendo. Entonces, vean, notemos algo aquí en este caso. Nosotros aquí estamos haciendo cuadritos de tamaño 2 a la 1, o sea, n era 1. Y vean que la expresión que encontramos al final solamente tenía un término. ¿Por qué? Porque la original tenía 2. Y cuando hicimos cuadritos o rectangulitos del tamaño 2 a la 1, o sea, con n1, eliminamos una variable. Si antes teníamos dos variables y eliminamos una, ¿de cuánto nos queda cada expresión? De una sola variable. Vean que en este caso, la expresión original tenía tres variables. Y como hicimos puros grupitos de 2 a la 1, que no siempre necesariamente tienen que ser todos del mismo tamaño, ¿cuántas variables eliminamos de la expresión? Solamente una variable. Y si tenemos tres variables, entonces cada uno de esos valores nos aparecerá solamente representado por dos variables porque todos son de tamaño 2 a la 1. Si nosotros tuviéramos un cuadro de tamaño 2 a la 2, entonces solamente tendríamos x, y o z negado o no negado. ¿Por qué? Porque tendríamos que eliminar o se estaría automáticamente eliminando dos variables de la función lógica. Acá tenemos lo que es otro ejemplo para continuar viendo lo que eso es el concepto de implicantes. En este caso tenemos una variación pequeña que es que primero el orden de precedencia está distinto a lo que hemos venido haciendo. Ahora está D como la más significativa y A como la menos significativa. Además de que nuestra expresión nos la dan como esta, que es la forma compacta de min términos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá yo construí lo que es un mapa de Carnot donde en las esquinitas le coloqué el número de los min términos, que era el mapeo inicialmente, perdón, este de acá que habíamos colocado. Pero ahora lo coloqué en una esquinita solamente para tenerlo ahí como referencia. ¿Qué tenemos en este caso? Cuando nos dan esto en esta manera, ya podemos simplemente ir y directamente colocar donde hay un 0, ponemos un 1, donde hay un 1, un 1, en el 2 un 1, bueno, en el 2 es este en este caso, en el 3 un 1, que sería en este caso, y así sucesivamente hasta completar esta cantidad de unos dentro del mapa de Carnot. Acá les invito a que pongan en pausa el video y traten de encontrar
la mayor cantidad de grupitos de 2 a la n, o sea, de 1, 2, 4, 8 elementos, los que puedan. Por ejemplo, aquí tengo un grupo de 4, pero recuerden, esto tenemos que verlo, este cuadrado de acá, como una dona. Entonces, por ejemplo, esta columna está a la par de esta. Este de aquí también está a la par de esta. ¿Por qué? Porque esto tenemos que doblarlo hacia allá. Entonces, pónganle pausa un momento y lo traten de hacer como ejercicio un pequeño momento. Pasaremos ahora a lo que es ver la solución. Entonces, por favor, sí, intentarlo antes. Acá tenemos la solución. ¿Qué hicimos en este caso? Bueno, cuando nosotros dividimos, o más bien interpretamos esto que está acá como una dona, o sea que esto está a la par de esto, lo agarramos y lo doblamos. Pueden agarrar una hoja y doblarla si quieren para imaginárselo mejor. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos damos cuenta que, por ejemplo, esta fila de acá está a la par de esta de acá. Entonces, están a la par, realmente. Entonces, de ahí fue donde nace lo que es el implicante naranja. Este de acá se empezó acá y se cerró aquí. ¿Cuál otro tenemos? Incluso podríamos tener este verde, que este verde podría ser de los sencillos de encontrar. Y listo, podríamos tenerlo ya abarcado. ¿Por qué yo no agarro y hago uno acá? De estos de acá con estos de acá. Porque esos ya están totalmente contenidos en el implicante naranja que ya creé. En cambio, este verde lo creé porque a pesar de que tiene algunos elementos dentro de otro implicante, hay dos que yo no tenía cómo guardarlos, o sea, cómo acapararlos. Entonces, así los estoy logrando. ¿Y por qué no simplemente agarré estos dos solitos? Porque yo siempre tengo que tratar de agarrar los tamaños 2 a la n más grandes que yo pueda, porque eso va a ayudar a eliminar la mayor cantidad de variables de la función resultante. Luego, el implicante morado nace de agarrar estos cuatro. Estos dos de acá con estos dos de acá serían los cuatro. Luego podemos además ver este celeste de acá, que este celeste de acá me va a ayudar a acaparar este uno de acá que me había quedado solito hasta el momento. Y finalmente, y uno que no es para nada claro, podemos llamarlo de esta manera, a pesar, lo estoy colocando acá, a pesar de que ya con el naranja yo lo estaba abarcando totalmente, pero solamente para que veamos que hay algunos casos donde no es tan trivial verlos directamente, pero sí están. Es este azul. Estas cuatro esquinas están juntas. ¿Por qué? Porque si yo agarro esto de acá o este de acá, cualquiera son el mismo, ¿verdad? Y lo interpreto como una dona, o sea que yo lo doblo de este lado pegando con este y este pegando con este, doblándolo como una dona, como un toroide, esas cuatro esquinas quedan justo a la par o unas enfrente de otra. Entonces de esa manera yo podría armar un implicante de esa manera. Luego lo que tengo que hacer es pasar eso a letras o basado en la expresión. Entonces empezando con el verde y tengo que buscar qué tienen en común. En común que tienen, pues en este caso vamos a ir de izquierda a derecha por el orden de precedencia. ¿Tienen algo en común con respecto a D? Sí, todos están en no D, o sea, en D'. ¿Tienen algo en común con respecto a C? No, porque estos dos de acá están en C y estos dos de acá están en no C. Entonces la C no va a aparecer. ¿Tienen algo en común con respecto a B? No. ¿Por qué? Porque estos dos de acá están en B y estos dos de acá están en no B. Entonces la B no va a aparecer. Y con respecto a, ¿qué tienen en común? Que los cuatro están en A. Entonces, por eso es que en este implicante es de prima A. Y en este caso podemos verificar que el tamaño de este implicante es de 2 a la 2. O sea, que la función resultante o el término resultante tenían que desaparecer dos variables. Y si originalmente yo tenía 4, entonces significa que en este caso 4 menos 2, 2, yo eliminé dos variables de esa función. Luego, el implicante naranja que tiene en común. ¿Tiene en común algo con respecto a D? No. ¿Por qué? Porque estos de acá son D y estos de acá son no D. Y en este caso el implicante naranja tiene
4 elementos que están en D y 4 elementos que están en no D. Entonces la D no va a aparecer. Luego, ¿tienen algo en común con respecto a la variable C? Sí, ¿por qué? Porque los 8 elementos que en este caso tenemos están en lo que es no C. ¿Por qué? Porque estos de acá, esta fila de acá y esta de acá están en no C. Y estos 8 de acá serían C. Luego, con respecto a B, ¿comparten algo? No, ¿por qué? Porque hay elementos que están tanto en B como algunos que están en no B. Luego, ¿comparten todos los 8 elementos que encerré algo con respecto a A? No, ¿por qué? Porque hay 4 elementos que están en A y hay 4 elementos que están en no A. Entonces, en ese caso, lo único que encontramos que sí comparten es que todos los 8, perdón, están en no sé. Entonces, una manera de verificar que realmente teníamos que encontrar solamente una variable es que el tamaño de este cuadrito o de este grupito es de 2 a la 3, o sea, de 8 elementos. Entonces, de la función original que tenía 4 variables, yo voy a eliminar 3 variables porque 2 a la 3 es 8, que es el tamaño del grupito que yo estoy haciendo. Entonces, en vez de yo ver 4 variables, voy a ver una variable. ¿Por qué? Porque 4 menos 3 es 1 y por eso aquí solamente aparece 1. Con respecto al morado, ¿qué tenemos en común? Tenemos en común, ahora sí haciéndolos un poco más rápido, sabemos que están en D y ¿qué más podemos saber? Que están en A'. ¿Por qué? Porque todos están en A', estos de aquí serían A y estos de acá serían A'. Con respecto a este color celeste, ¿qué podemos decir con respecto a él? Bueno, primero que es un tamaño de 2 a la 2, entonces yo solamente voy a encontrar dos variables que lo describan a él. Y en este caso vamos a verificar que es B, o sea que sí, todos están en B, que es lo que está acá. Y A', o sea, sí, porque estos 8 de acá, estos 8 elementos, serían los donde está A y las dos columnas de la izquierda y de la derecha serían donde está A'. Luego, el azul para finalizar sería C'A'. ¿Por qué? Porque es lo que comparten. Estos de acá en medio sería C y los de arriba y los de abajo sería C'. Entonces, por ahora sabemos que todos los azules están en C'. Y además están en A' porque los A son los que están aquí en el centro. Y como estos 4 están en los bordes, también serían A', que sería este de acá. Acá lo que agregué fue en este caso una diapositiva extra para explicar un poco más a fondo lo que es la adyacencia física o lógica. ¿Qué podemos decir con este caso? Vamos a utilizar el caso anterior, que es la función que depende de las variables de CBA, con esta como más significativa y esta como menos significativa. Si nosotros representamos cada uno de estos numeritos, que son los min términos, mediante unos y ceros, se verían de esta manera. ¿Por qué? Porque son 4 bits, entonces con 4 bits yo represento todos los posibles combinaciones desde 0. Este es el 0, este es el 1, este es el 3, este es el 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. Y esa es la manera de contar. Entonces, que algo sea adyacente lógicamente significa que con respecto a otro, lo único que cambia es un bitcito. Entonces, por ejemplo, este de aquí es adyacente a este. No. ¿Por qué? Porque para este convertirse en este, tiene que convertir este en 1 y además, perdón, este en 0 y además este en 1. O sea, habrían dos cambios. En cambio, este para convertirse en este de aquí, solamente tendría que convertir este 0 en un 1. Entonces, eso nos demuestra que son adyacentes, tanto física como lógicamente. Pero, por ejemplo, este de acá, este 0100, es un 0100. Y este, para convertirse en este, ¿qué es lo que tiene que pasar? Simplemente que este valorcito de aquí se convierta en un 1. O, en el caso contrario, dando más bien en viceversa, que este 1 de acá se convierta en un 0 y este sería igual acá. Entonces, eso nos garantiza que existe una adyacencia lógica. O sea que solamente cambia un elemento para ser igual entre sí. Y esa es una manera sencilla, por decirlo de alguna manera, de entender más directamente lo que es la adyacencia lógica. La física es sencilla, porque uno puede decir nada más simple, y estos dos están a la par, listo, existe adyacencia física y por lo tanto, de fijo hay adyacencia lógica también.
Ahora veremos lo que es el concepto de implicantes, porque ya sabemos que es un implicante, pero existen algunos tipos de implicantes. Acá los tenemos. ¿Qué es un implicante primo? Un implicante primo es un implicante que no es un subconjunto de un implicante mayor, que era lo que estábamos viendo ahora. Los que hemos tratado de encontrar serían implicantes primos, porque por ejemplo no encontramos algún implicante que es totalmente, que forma totalmente parte de un implicante mayor. Además, ¿qué podríamos decir? Un implicante esencial es aquel implicante primo que contiene al menos un 1 que no está contenido en ningún otro implicante. Entonces, usando el ejemplo anterior, ¿qué tendríamos? Que los implicantes esenciales, ¿cuáles serían? Vamos a ver, ¿el verde tiene algún elemento que solamente él tiene? Sí, esto es de acá. Entonces el verde sí es un esencial. Lo colocamos acá. ¿El anaranjado tiene algún uno que solamente él tiene? Sí, estos dos de acá solamente están en el anaranjado, entonces sí es esencial. ¿El morado tiene algún elemento que solamente él tiene? Sí, este uno de acá solamente está en el morado, entonces por lo tanto es esencial. ¿El celeste tiene algún uno que solamente él tiene? Sí, este uno de acá solamente él lo tiene, entonces este celeste también es esencial. ¿El azul tiene algún uno que solamente él encierra? No, de hecho el azul está totalmente contenido en el naranja. Entonces, de hecho, ni siquiera sería un implicante primo. ¿Por qué? Porque ya estaría tomado en cuenta en el naranja. Ahí fue que lo hicimos solamente para explicar que esas esquinas, usualmente, aunque no sean tan claras, son adyacentes, lógicamente. Ahora vamos a ver lo que es la definición de una función mínima. ¿Por qué? Porque es para esto que nosotros estamos creando los mapas de Carnot, para encontrar lo que es la función mínima a través de un método que no sea mediante una reducción algebraica o algo similar. Entonces leemos, una función lógicamente equivalente a la función de partida e implementada a dos niveles de conectivas, ojo, esto es importante, se dice que es una función mínima si satisface los siguientes dos requerimientos. La cantidad de conectivas en el primer nivel es mínima. Y dos, cada conectiva del primer nivel tiene una mínima cantidad de entradas. Entonces, si esa es la definición de función mínima, ahora mediante mapas de Carnot decimos lo siguiente. El segundo requerimiento se satisface utilizando únicamente implicantes primos, es decir, no utilizando implicantes que forman parte de otros implicantes más grandes. Y segundo, el primer requerimiento se satisface utilizando primero los implicantes esenciales, o sea, los que tienen unos que solamente ellos tienen, y para los unos que no son cubiertos por implicantes esenciales, se debe utilizar la mínima cantidad de implicantes primos más simples. Y un implicante primo se dice que es más simple entre más grande sea. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el implicante, entonces mayor cantidad de variables estaría eliminando de la función. Si ahora tenemos este ejemplo de acá, que sería el que ya tendríamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles serían los implicantes esenciales? Bueno, ya esto lo habíamos definido en la filmina anterior, bueno, tras anterior, que sería el de prima A, el C', el DA', que sería el morado, el BA', que sería el celeste, y teníamos uno no esencial, que sería el CA'. Nosotros en este caso decimos que el segundo requerimiento se satisface utilizando únicamente implicantes primos. Entonces, en este caso ni siquiera íbamos a contemplar este porque sabíamos que este ni siquiera era primo, solamente lo colocamos ahí por fines didácticos. Y el primer requerimiento se satisface utilizando primero los implicantes esenciales. Entonces, si utilizamos los implicantes esenciales, entonces si utilizamos el verde sería D a', que sería este de acá, o C', porque también es esencial. Entonces, utilizamos todos los esenciales. Luego de que utilizamos todos los esenciales, nos preguntamos, ¿nos queda algún uno huérfano que no estamos contemplando? En este caso, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque ya con estos implicantes estamos abarcando todos estos unos. Entonces,
Lo que acabamos de hacer es encontrando la mínima función. O sea, si nosotros hubiéramos agarrado esto como una tabla de verdad, colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unos en esa tabla de verdad, luego encontramos la expansión en mi término y empezamos a aplicar propiedades hasta llegar a reducirla, íbamos a llegar a esto si lo hacíamos correctamente. Esta es una manera bastante más corta de llegar a esa respuesta que queremos. ¿Por qué queremos lograr esto? Porque al final de los días lo que queremos es hacer circuitos lo más pequeños posibles que sean totalmente equivalentes. Si yo les digo a ustedes, grafíquenme, no sé, por ejemplo, una función de 1 más infinito, que ese es el dominio de la función, y el criterio de la función es x al cuadrado más 1 en el denominador y x al cuadrado más 1 en el numerador. Entonces ustedes llegan y dicen, ahí, eso se simplifica y eso da 1 y hago una constante. Eso es lo que tratamos en este caso. Si yo empiezo a ustedes darles, por ejemplo, valores que de esa función que me acabo de inventar de x, f de x igual a x al cuadrado más 1 en el numerador y perdón, x cuadrado más 1 en el denominador, si yo les doy a ustedes el 25, ustedes tendrían que ir paso a paso. Bueno, 25 al cuadrado, 225, más 1, 226 en el numerador. Ok, ahora, 25 al cuadrado, 225, más 1, 226. Luego, 226 entre 226, eso es igual a 1. Ok, pongo la imagen en este caso del punto 25, sería 1. Entonces, el par ordenado 25,1 pertenece a la gráfica. Eso sería sumamente lento. Entonces, si nosotros simplificamos, llegamos y decimos, pues no tengo restricciones, el criterio en este caso es de 1 hasta más infinito, entonces no tengo ningún problema, alguna restricción que se me indefine la función o algo similar, entonces simplemente hago el dibujo de una recta constante. Por eso es que nosotros aplicamos simplificación, porque es exactamente lo mismo, pero escrito de una manera más sencilla. Acá les dejo lo que es una pequeña tarea moral. Esta pequeña tarea moral consiste en lo siguiente, lo que es hallar la función mínima para esta función que depende de R, de S, de T y de U, que sería la suma de los términos 0, 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 y 14. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? En este caso lo que se tiene que hacer es ir a construir esto de acá, colocando los unos donde esa cantidad de términos se indique. Entonces, si por ejemplo en este caso tenemos que el 0, 1, 3, 4. Entonces tenemos que colocar uno en el 0, 1, 3 y en el 4. Y así sucesivamente. Luego empezar a encontrar los implicantes primos, definir cuáles son los implicantes esenciales y construirlos de acuerdo a las reglas que acabamos de ver, que son estas en este caso. Hay bueno, en realidad podemos hacer mapas de Carnot de las variables que queramos, pero además quiero mostrarles este que está acá, que es el mapa de Carnot de 5 variables. Este mapa de Carnot es hasta el que llegaremos en este curso, porque ya no, o sea, con 5 variables es suficiente para lo que queremos aprender y enseñar en este curso. Entonces, si tengo una función que depende de 5 variables y que sus variables son P, Q, R, S y T, esta es la distribución de los términos y esta es la convención que a lo largo del curso utilizaremos. La variable más significativa irá acá en estos 4, la que sigue en estas 2 filas de abajo, la R en las 4 del centro, la S en las 2 del centro y la T abarcaría estas de aquí y estas de aquí. Este es un poco extraño, pero es que un rectángulo solamente tiene 4 lados, entonces ya cuando trabajamos en 5 variables tenemos que ponernos un poco creativos para lograr eh, hallar alguna manera de verlo en 2 dimensiones. Y recordando que eso tiene que interpretarse como una dona o como un toroide. Entonces que podemos doblarlo así, que sería de esta manera, o también hacia este lado. Entonces tengamos cuidado con ese lado porque se puede doblar de ambos lados. Vean que en este caso dice primero doblar formando un cilindro y segundo doblar formando un toroide o una dona, dice, entre paréntesis. Entonces, como este caso yo estoy consciente de que no es tan trivial verlo, acá por acá hay algunos ejemplos para tratar de ejemplificar esa parte. Entonces, por ejemplo, para nosotros es claro que, por ejemplo, este min término 1 y 5, 3 y 7, podríamos hacer un implicante aquí si estos tuvieran unos aquí colocados y listo.
pero hay algunos no tan triviales de ver. Por ejemplo, estos de acá, estos unos con estos unos, sí, hasta ahí todo claro. ¿Por qué? Porque simplemente es doblar esto como este lado de aquí, esta columna pegando con esta de aquí, y estos unos van a quedar pegando con estos unos y listos. En este caso también, estos unos de aquí pegarían con estos unos de aquí, porque si lo doblamos bien hacia este lado, también pegan, y estos de acá. En este caso, todo claro con este de acá. Pasemos a estos. Acá pasa algo. Este verde de acá, todo bien, no tenemos ningún problema. Este otro tono de verde por acá, no tenemos ningún problema. Pero aquí ya se nos empieza a embarrelar un poquito la cancha. ¿Por qué este que está aquí como en color vino o rojo, digámosle rojo mejor? Todos estos 8 representan un único implicante, porque yo puedo doblar esa dona por aquí. Entonces, si yo hago una línea punteada por aquí donde estoy pasando el cursor y pongo estos 16 elementos de aquí por detrás de estos de aquí, estos 4 están enfrente de estos 4. Entonces, en ese caso, ahí estaría yo formando implicante de 2 a la 3, o sea, de 8 elementos. Pero esa no es la única manera en que yo puedo doblar ese, ese tablero de 32 elementos. Yo además podría doblarlo por aquí, creo, o sea, una opción es esa. Yo creo una línea punteada por aquí y lo doblo. Y así puedo ver que estos 4 están enfrente de estos 4. La otra opción sería crear una línea punteada por aquí y otra línea punteada por aquí. Entonces, si yo creo una línea punteada por aquí y doblo estos de aquí, estos de aquí, quedarían enfrente de estos de aquí. Este de hecho, enfrente de este y este detrás de este precisamente. Además, esa línea punteada también tendría que hacerla en este caso por aquí y agarrar estos dos de aquí, doblarlos hacia acá. Entonces, este quedaría detrás de este y este quedaría detrás de este. Cuando logramos hacer eso de doblez e imaginárnoslo en 3 dimensiones, logramos notar que estos de aquí estarían quedando detrás de estos unos y que estos unos de aquí estarían quedando detrás de estos unos. De manera análoga podemos también ver este último, que ya serían no, no casos anormales. Podemos tener 4 por acá, 4 por acá, podríamos tener estos. Vean que aquí en este caso siempre estamos encerrando lo que son implicantes esenciales, o al menos con este software que estamos utilizando en este caso. Entonces, prestar bastante atención y practicar hasta lograr poder ver en 3 dimensiones este caso, que estos 8 de aquí representan un único implicante y que estos 8 de aquí también representan un único implicante, que serían las dos maneras no básicas de construir una aduana, que sería, por ejemplo, construirla por aquí y que estos 8 de acá, perdón, estos 16 queden detrás de estos 16 y que estos 8 queden detrás de estos 8 y que estos 8 de acá queden detrás de estos 8 de acá. Ahora bien, hay otros casos en los que, por ejemplo, sabemos que hay funciones que nunca va a pasar, que tienen condiciones que nunca va a pasar. A esas condiciones las vamos a denotar como condiciones no importa. Entonces lo veremos con lo que es un pequeño ejemplo. Dice, se tienen naranjas con 4 características posibles a tener. Grandes, que vamos a verlas como una letra G, maduras, dulces y pequeñas. Decimos, existen condiciones que jamás podrían darse y se pueden utilizar para lograr minimizar la expresión, o sea, como comodines. A estas condiciones las llamamos no importa y las denotamos con una X. ¿Por qué las vamos a utilizar como comodines? Porque yo sé que esas condiciones nunca van a darse, entonces yo las uso a mi conveniencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que depende de esto de acá, por ejemplo, es una función que depende de G, de M, de D y de P, y digamos que la función es Gm de prima o MP o M de prima. En este caso, yo podría llegar y decir como
No sé, por ejemplo, si tenemos una función que depende de g, m, d y p y tiene esta expresión, ¿qué podríamos decir en este caso? Que es una función lógica que anda buscando aquellas naranjas que son grandes, maduras y que no son dulces, o que son maduras y que son pequeñas, o que son maduras y que no son dulces. Pero eso es únicamente lo que yo ando buscando. Pero además me doy cuenta de algo. Yo sé que las naranjas nunca pueden pertenecer al grupo grandes y al grupo pequeñas. En este caso, porque así definimos que no tendría sentido. Entonces, en este caso, la intersección de grandes y pequeñas, yo las coloco como X. Y esas X, vamos a decir que significan no importa. Entonces, de ahora en adelante trataremos de evitar la variable X en alguna función, porque usualmente lo denotaremos como un no importa, aunque igual se puede utilizar en una función lógica y es totalmente viable. Pero se podría crear cierto tipo de confusión. Entonces, si nosotros entonces tenemos ese mapa de Carnot, ¿qué hacemos? Nosotros a conveniencia podemos elegir que algunas condiciones no importa sean unos o sean ceros. En este caso, si yo empiezo a construir los implicantes, construyo este cuadrito de aquí que sería el implicante azul. Y si yo agarro estos unos de aquí, perdón, estas X y las convierto en unos, también podría construir este de acá. Podría yo simplemente agarrar este implicante de acá, perdón, mejor en este lado que no está pintado, este de acá y este de acá. Sí, pero no sería la mínima. ¿Por qué? Porque yo tengo condiciones no importa de las cuales puedo tomar ventaja para lograr que realmente sea mínima. Entonces, si yo estos dos no importa los convierto en unos a conveniencia, solo porque sí, porque me conviene hacerlos así, yo voy a tener un implicante de tamaño 2 a la 2 y aquí otro implicante de tamaño 2 a la 2. Entonces, en este caso va a ser una función que al final, ¿qué hago? Busco el verde. ¿Qué tiene el verde en común? M. ¿Y cuál tiene otro en común? P. Entonces, este MP. Luego el azul, ¿qué tiene en común? M. ¿Y qué más tiene en común? De prima, porque D está a este lado y aquí están todos los de prima. Entonces, esto también tiene M de prima, que sería este de acá. Entonces, vean que pasamos de esta función de acá a esta simplificación, tomando ventaja de que hay ciertas condiciones que nunca se van a dar. Entonces yo las puedo utilizar para tomar ventaja de ello. Por acá además les coloco lo que es una tarea moral, que es un mapa de Carnot, o bueno, una función que depende de K, de L, de M, de N y de P, que tiene algunos min términos, tiene algunas condiciones, no importa, esta D es de un don't care de inglés, y entonces lo que tendríamos que hacer es construir un mapa de Carnot y elegir condiciones no importa a conveniencia para lograr que esa función sea mínima. Luego, finalmente aquí tenemos también otro ejemplo con una función f que tiene las variables l, i, e y a, que es una función que tiene los términos 7, 8, 12 y 14 activos y además tiene condiciones no importa en los términos 1, 5, 9, 10 y 11. Entonces acá está el 7, 8, bueno, este es el 7, este es el 8, este es el 14 y este es el 12 con los unos. Y además los otros X representan lo que son las condiciones no importa. Luego de eso, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es construir. ¿Qué tenemos que construir en este caso? Construir los implicantes. Pero además, recordemos que es importante leer. Acá nos piden lo que es el producto de sumas. Y cuando nosotros lo que nos piden es el producto de sumas, ¿en qué nos tenemos que basar, por decirlo de alguna manera? Recordemos que para encontrar lo que es el producto de sumas, lo que nosotros hacemos es basarnos en los ceros. Entonces, en este caso, en vez de yo construir el mapa de Carnot buscando cuadritos o grupitos de tamaño 2 a la n con respecto a los unos,
lo hago con respecto a los ceros. Entonces aquí encuentro un implicante, aquí encuentro otro implicante colocando esta X y esta X en cero, esta X también en cero y encuentro este otro implicante, encuentro el naranja puro de ceros que ya existían. Y basado en eso ya entonces podría construir lo que sería toda la expresión. Entonces, por ejemplo, acá ya queda, solamente para terminar, encontrar los términos de cada uno de estos implicantes. Por ejemplo, el naranja, ¿qué tiene en común? Recordar sí que lo estamos haciendo con respecto a los ceros, entonces sería f' igual a, ¿cuál sería el naranja? El naranja sería, ¿qué tiene en común? Bueno, tiene en común que no está en L, o sea, no L, siempre vamos a ir de izquierda a derecha por el orden de precedencia. ¿Tiene algo en común con respecto a I? No, hay unos en I y hay otros en no I. Con respecto a G, no, hay unos en G y otros en no G. Y con respecto a, ambos están en no A. Entonces en este caso sería no L, no A. Y así sucesivamente con cada uno de los implicantes restantes. Y esta sería lo que sería la primera parte de lo correspondiente a lo que es el capítulo 4.